Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, acá en el piso, con Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. Gracias por estar acá, Gervasio. La primera pregunta, digamos, ¿la crisis también afecta a los inquilinos? Sí, por supuesto. Afecta a la crisis económica, afecta obviamente a los sectores más pobres que no tienen vivienda, que alquilan hoteles, pensiones, que alquilan en villa también. Afecta a los sectores medios que alquilan, que es una porción muy grande del país y de las ciudades sobre todo. En la ciudad de Buenos Aires el 40% alquila, en provincia de Buenos Aires tenés un promedio de 25-26%, pero obviamente que en los grandes centros urbanos aumenta llegando a casi 30%. Y afecta muchísimo porque por supuesto que es lo último que se deja de pagar la vivienda. Entonces uno suspende otras cosas, la calidad de vida se empieza a deteriorar y cuando ya no hay forma de pagar el alquiler, ahí tenemos esta crisis. El otro día un productor me decía, es infernal la cantidad de amigos que han vuelto a la casita de los viejos. Sí, sectores jóvenes que vuelven a la casa de los padres. Nosotros vemos muchas familias que se dividen para poder dejar de pagar el alquiler y vivir en la casa de los padres. Madres que se van con los hijos. Y después tenés el sector, te diría, la tercera edad, que es el sector más castigado, es que termina en hoteles, en pensiones, donde se vive indignamente. Ten en cuenta que, por ejemplo, un monoambiente está en un promedio de... Pero es mucho más caro vivir en un hotel, en una pensión, aunque sea de mala muerte, en un cuarto oscuro. Eso es incluso más caro que por ahí que un alquiler. En realidad tenés habitaciones con baño compartido de 7.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y un monoambiente en la ciudad está a 11.000. El tema no es tanto, te diría, por supuesto que también el precio influye, te diría que el sector de los jubilados tienen dos problemas, y es el económico, pero además el mercado formal no acepta jubilados. Ah, mira vos. ¿Por qué? No acepta jubilados, no acepta madre con hijos. ¿Por qué no acepta jubilados? ¿O por qué no acepta madre con hijos? Porque el mercado construyó una idea de que a una madre soltera con hijos, si no paga el alquiler, no la pueden desalojar, cosa que es completamente falsa. En la ciudad de Buenos Aires se desaloja absolutamente todo. Hay un desalojo por día en la ciudad de Buenos Aires. Es más, se acaba de suspender un desalojo de 130 familias. Casa Santa Cruz, que se suspendió hasta que pase la situación electoral. Pero... ¿Y a la mujer embarazada también se la puede desalojar? Se puede desalojar a cualquiera. Digo, la justicia y el mercado y un sector muy grande de la clase política tienen como religión la propiedad privada. Y primero está la propiedad privada y después están los derechos. ¿Y cómo se hace en un país donde cuesta tanto llegar a acceder, más a los jóvenes, a esa propiedad privada, a esa vivienda? Primero entender por qué cuesta acceder en calidad de propietario. Y cuesta acceder porque desde la última dictadura se desreguló el precio de los alquileres, se dolarizó la vivienda. Entonces, a partir del 77, con el plan de las 20 medidas económicas de Martínez de Hoz, la vivienda dejó de ser un derecho y empezó a ser un negocio. Esas dos medidas nunca se pudieron revertir en Argentina. La vivienda sigue dolarizada y no hay regulación del precio del alquiler. Por lo tanto, no hay posibilidad de acceder a la casa propia. ¿Es negocio comprar una propiedad para alquilarla? Es un negocio enorme, sí. No digo las que recibís o las que tenés, sino comprarla, invertir comprando para alquilar. Y sí, mira. ¿Cómo se amortiza? Y mira, es que, mira, tiene una rentabilidad anual del 10% en dólares. ¿Tanto? No hay ninguna otra inversión que sea así. ¿Tanto? Sí. A ver, una propiedad, no sé, en capital de $100.000 no es una propiedad cara. ¿No? Es un dos ambientes chico. Dos ambientes chicos. $100.000 son 6 millones de pesos. Son 6 millones de pesos hoy. Si vos me decís que es el 10%, tenés que cobrar 60.000, más o menos 50.000 pesos por mes. No, el 10% está compuesto de dos cosas.
un 2% de rentabilidad por el alquiler. Ajá. Y entre un 7 y un 8 revalorización. Porque esto... Las dos cosas en dólares. Esto al año te va a valer, en lugar de 100.000, 107.000... pero eso es en dólares. Porque una cosa es, si yo tengo esto... no en pesos. Pasarlo a pesos, decir. Claro, no, en dólares. O sea, que esto que lo compro a 100.000, el año que viene va a valer 107.000 Exactamente, dólares. Exactamente. Nunca dejó de subir el valor de la vivienda en dólares en Argentina desde el 77 hasta hoy. Pero cada vez va a ser más imposible, entonces. Sí. Y bueno, mira, 2001 tenías 20% de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, 2019 tenés casi 40% de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y 7% de locadores. O sea, de una porción de la Ciudad de Buenos Aires, la mitad no vive en su casa, sino que vive de prestado. Después tenés un sector, te diría también casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, que vive en su casa, y después tenés un 7% de la población que vive de renta, que alquila las viviendas. Bueno, acá nos van a matar a todos, pero por lo que vos estás diciendo, de la única manera que se puede revertir esto, que vuelva a ser factible el adquirir una vivienda propia, es regularizando los alquileres. Totalmente. Sí. Y eso va en contra de todo lo que dicen, digamos, el mercado, la posición dominante, sí. Totalmente. Se construyó un mito, y es que es textual, así lo dice el mercado y así lo dice un sector grande de la justicia y de la clase política, y es... Si se regula, no alquilo. Exacto. Siempre que el Estado intervino en los alquileres, fue peor para los inquilinos. La historia demuestra que siempre que el Estado intervino en el mercado inmobiliario fue cuando más propietarios se crearon. Y porque yo el bien que tengo, si no lo alquilo, lo vendo, algo le toque, digamos, o lo vendo o lo alquilo, si no... Sí, pero no solo eso, sino que además, cuando el Estado interviene en materia de regulación del mercado, como sucede en todo, ¿no? Hoy la característica, yo creo, de estos 4 años es el Estado al servicio del mercado, ¿no? Las consecuencias son estas que estamos viviendo. Por eso vos al principio me preguntabas, ¿afecta la crisis a los inquilinos? No solo la crisis por supuesto, pero cuando vos tenés un Estado que además se retira de regular el acceso a la vivienda, las consecuencias son doblemente terribles. Para poner un ejemplo muy sencillo y te diría leve, nosotros para buscar una vivienda, un lugar donde dormir, al único lugar donde tenemos que entrar es una inmobiliaria. En una inmobiliaria somos, te diría, 4 o 5 familias que alquilamos, en donde tenemos que dejar toda nuestra historia, por ejemplo, recibos de sueldo, tenemos que demostrar que tenemos un familiar directo que es propietario en la Ciudad de Buenos Aires, y además tenemos que caerle bien al tipo de la inmobiliaria. Ahí empieza, yo te diría que esto es el ejemplo quizás más claro de la ausencia del Estado. Tener que entrar a una inmobiliaria, a un casting, para ver si mereces alquilar un lugar para dormir. ¿Pero esto es porque hay pocas viviendas en alquiler? No, hay muchas viviendas en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay más demanda que la que... ¿Cómo es esto? Digamos, no, es un mercado concentrado que fija las condiciones. Fija las condiciones porque tienen el monopolio de la decisión y de fijar las reglas de juego. Bueno, generalmente cuando no interviene el mercado es la famosa libertad... Cuando no interviene el Estado. Del zorro y la gallina, ¿no? Tenemos libertad para todo, lo ponemos todo junto, el zorro va a ganar y la gallina va a ser la víctima, digamos. El mismo que vos nombrabas, que decía que cuando la clase media está bien vota mal y cuando está mal vota bien, dijo también que todo lo que no está regulado implícitamente está regulado en favor del mercado, ¿no? Con la vivienda sucede algo así. Las posiciones dominantes son las La posición dominante es la que termina regulando y generando las condiciones. ¿Qué te llevó a vos a meterte en este tema? Mirá, yo militaba más edificios tomados en Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, te diría finales de los 90, 2000.
Y en un momento empecé a fijarme que no había tantas diferencias entre los que alquilamos vivienda y los que toman, a los que no les queda otra que tomar un lugar para dormir. Que en realidad somos consecuencia de los mismos sectores y que me parecía también que en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que no se discuta el rol del mercado inmobiliario, va a ser difícil generar una ciudad un poco más justa. Te diría, en un país donde el 93% de la población vive en ciudades, yo creo que uno de los grandes temas es la economía de la tierra, o sea, el campo, y otro es la economía urbana. Yo creo que sin regular esas dos economías, esos dos sectores, difícilmente tengamos una sociedad un poco más justa y más igualitaria. Y cuando planteamos regular el precio de los alquileres, regular el mercado inmobiliario, no solo estamos planteando empezar a solucionar el problema del acceso a la vivienda, sobre todo estamos planteando otra distribución de la riqueza en las ciudades. Gervasio, gracias por haber venido. No, por favor, a vos. Y a ustedes también por permitirnos entrar en sus hogares como toda la semana. Y nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables. Sí, aparte...